revelado el milagro divino de Zaqueo, el impactante llamado de Jesús que transformó su vida. En el tercer año de Joacim, cuando la opresión romana pesaba sobre el pueblo, las calles de Jericó eran un hervidero de comerciantes y peregrinos. La prosperidad de la ciudad contrastaba con el sufrimiento de su gente, y en medio de este bullicio, había un hombre solitario, Zaqueo, el jefe de los publicanos. Su vida, aunque colmada de riquezas, era una prisión dorada. Cada día, caminaba por el mercado, manchado por el desprecio y la mirada esquiva de su propio pueblo, los cuales lo consideraban un traidor por colaborar con los romanos, extorsionando impuestos a su propia gente. El aire estaba cargado de murmullos. Hoy, la fama de Jesús de Nazaret atraía multitudes hacia la ciudad. Había rumores de milagros, sanaciones y enseñanzas que desafiaban las convenciones. Zaqueo, aunque marcado por la soledad, sintió un leve destello de esperanza. ¿Podría este maestro ofrecerle la redención que anhelaba en su interior? Con el corazón latiendo con expectativa, se unió a la multitud, pero su estatura era un obstáculo. Los otros lo empujaban, y él, a pesar de su posición, se sentía invisible, pero no estaba dispuesto a rendirse. Avanzó con determinación, y al avistar un árbol sicomoro, un símbolo de vida y esperanza, tomó la audaz decisión de escalar. Con esfuerzo y algo de temor, se posicionó entre las ramas, donde podía ver sin ser visto. Él mismo nunca se había imaginado en tal situación, encaramado entre hojas y sombras, esperando vislumbrar al maestro. La multitud comenzó a clamar cuando Jesús apareció. En ese instante, Zaqueo sintió que el tiempo se detenía. La energía en el aire era palpable. ¿Qué pasaría cuando Jesús se acercara? Su corazón palpitaba al ritmo de la anticipación. Entonces, a medida que la multitud se dividía, algo asombroso sucedió. Jesús detuvo su andar y, levantando la mirada, sus ojos se encontraron con los de Zaqueo. «Zaqueo, desciende deprisa», pronunció Jesús con una voz que resonó en lo profundo de su ser. Nadie jamás había hablado su nombre con tanto amor y autoridad. La multitud guardó silencio, asombrada por la elección del maestro. Zaqueo, abrumado por la compasión y el reconocimiento, descendió rápidamente. Cada paso hacia el suelo simbolizaba una liberación. Su corazón latía con fuerza y la voz de Jesús desbordaba con promesas de aceptación. Mientras entraban en su hogar, las miradas de desaprobación de algunos se convirtieron en susurros, pero el amor de Jesús acallaba toda condenación. En la mesa, con panes y vino, Zaqueo experimentó una transformación. Allí, entre simples alimentos, el cielo se abría ante él. Las palabras de Jesús penetraron su corazón, revelando el peso de su pecado y la posibilidad de redención. Conmovido por esa gracia inmerecida, levantándose con valentía, Zaqueo proclamó: «Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo restituiré 4 veces más». Su decisión resonaba como una declaración de fe, un eco de la gracia que había recibido. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La vida de Zaqueo cambió para siempre. Su alma floreció en medio del eco de su acto de restitución. En ese instante, se hizo evidente que el verdadero tesoro no consistía en las posesiones materiales, sino en el amor y la aceptación que solo Jesús podía proporcionar. La multitud, que lo había despreciado, se confrontó con un nuevo Zaqueo, uno que había respondido al llamado divino y comenzaba a ser un faro de esperanza en su comunidad. La transformación del corazón de Zaqueo fue solamente el inicio de una nueva narrativa que estaba en marcha, un recordatorio de que nunca es tarde para responder a la invitación de Dios. La habitación donde Zaqueo había compartido su mesa con Jesús estaba impregnada de una paz que antes parecía inalcanzable. A su alrededor, los rostros de aquellos que habían venido a escuchar al maestro reflejaban asombro y curiosidad. No era únicamente su propia transformación lo que estaba en juego, el cambio en su corazón era un eco que resonaría en la vida de muchos otros. Durante la cena, Zaqueo miraba a Jesús, cada palabra del maestro se convertía en perlas de sabiduría que caían en el fondo de su alma. Habló sobre el amor del Padre, sobre el perdón y la esperanza.
Zaqueo se dio cuenta de que no era solo un publicano, un recolector de impuestos, ahora era parte de una nueva familia, la familia de Dios. Mientras el tiempo pasaba, las primeras luces del alba comenzaron a asomar. La multitud que había escuchado hablar de milagros y enseñanzas de aquel nazareno empezaba a formarse de nuevo. Pero esta vez, Zaqueo no sentía miedo o inseguridad, la alabanza que emergía de su corazón lo convertía en un nuevo hombre. Señor, comenzó, sintiendo que el fuego de la claridad iluminaba su vida, voy a buscar a aquellos a quienes he defraudado, quiero restituirles lo que les he robado. No quiero volver a ser un ladrón, quiero ser libre y vivir en luz. Junto a las palabras de Zaqueo, la multitud murmuraba, algunos incrédulamente, otros con desánimo. Había quienes no podían imaginar que un hombre como él, un usurero, podía recibir gracia, y menos aún, cambiar de tal manera. Sin embargo, había otros que empezaban a vislumbrar una esperanza, una invitación a creer que los corazones pueden ser restaurados. Hoy ha venido la salvación a esta casa, Jesús declaró con autoridad. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta revelación vibró en el aire, el optimismo se expandió como un fuego, encendiendo las almas de aquellos presentes. La esencia de la redención había sobrepasado las barreras que el pasado de Zaqueo había creado. Al alejarse la multitud, el corazón de Zaqueo aún latía con fuerza. No solo se había encontrado a sí mismo, sino a un propósito mayor. En su transformación, había un llamado para los demás, un poderoso testimonio de que el amor de Dios podía cambiar vidas a la distancia. Algunos miembros de la comunidad murmuraban sobre el drástico cambio. ¿Puede el hijo de David ser realmente el Mesías prometido? ¿Cómo un publicano puede haber sido tocado así?, cuestionaban con recelo. La fe y la duda danzaban entre el pueblo, y en su corazón, Zaqueo comprendía que su testimonio podría dar cabida a un movimiento mayor entre sus compatriotas. Mientras se dirigía a restituir lo que era de otros, una sombra de preocupación cruzó su mente. ¿Podrían los demás también acercarse a la gracia que él había encontrado? ¿Qué harían con la verdad del amor de Cristo? La tensión crecía en el horizonte, ya que la multitud, fascinada por la hazaña de Zaqueo, empezaba a seguir el rastro de su fe. El eco del perdón había sonado, pero los corazones de muchos aún estaban endurecidos, prontos a rechazar aquella nueva luz. Las palabras de Jesús, entonces, resonaron en su esperanza: conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Era un llamado a la transformación, no solamente de uno, sino de todo un pueblo, un plan divino que comenzaba a desplegarse entre los suyos. Con sus bienes en manos, Zaqueo se encaminó, decidido a cumplir promesa. En su camino, el eco de las palabras de Jesús le seguía, y una revelación más se gestaba en el aire. Cuando estaba perdido, era Zaqueo; ahora, soy un testigo del amor que transforma. Así, se acercaba un nuevo amanecer, y en las páginas del futuro, Dios trazaba un plan soberano más grande que su historia personal, uno que haría temblar los cimientos de la opresión, revelando el poder de la redención en el corazón de su pueblo. Mientras Zaqueo avanzaba por las polvorientas calles de Jericó, la luz del día comenzó a expandirse, bañando cada rincón en un dorado resplandor. Las acciones de Zaqueo, una vez marcadas por la avaricia, ahora estaban impulsadas por un deseo ardiente de redención. Las palabras de Jesús retumbaban en su mente como un claro canto de libertad, y su corazón palpitaba con una nueva energía. Los murmullos en la multitud crecía a medida que él pasaba, pasajeros y aldeanos le observaban con incredulidad. Las expresiones en sus rostros oscilaban entre la admiración y la desconfianza, y la voz de algunos se alzaba por encima del murmullo: miren, es Zaqueo. ¿Acaso este hombre no era un tramposo? Pero lejos de ser ofendido, Zaqueo sintió compasión por ellos. Su corazón, cambiado y blando, le hacía anhelar que ellos también conocieran la paz que él había encontrado. Cuando llegó a la casa de un anciano al que había defraudado, su voz temblaba mientras se dirigía al hombre. He venido a restituirte, y no solo a devolverte lo que te he quitado, sino también quiero ofrecerte mucho más. Aquí está el duplicado de lo que te debía. Las manos del anciano temblaron al recibir el oro de Zaqueo, y sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Cuál es esta transformación que has experimentado?, preguntó con asombro, incapaz de entender cómo aquel hombre tan despreciable ahora irradiaba una esencia de bondad. Mientras Zaqueo continuaba su camino, el eco de las interacciones resonaba en su alma. Había decidido no solo restituir lo que había tomado, sino demostrar en cada acción que la gracia de Dios era suficiente para cambiar corazones. Delante de él se alzaba una comunidad tocada por el amor del Salvador, pero el camino que lo esperaba estaba lleno de desafíos. Entre la multitud,
figuran fariseos de ojos cínicos, y algunos alzaban sus voces, levantando dardos de crítica, si realmente propaga gracia, que él también perdone a sus enemigos. La confrontación entre las creencias se intensificaba, pero Zaqueo ya no temía el repudio. En su interior, había un deseo de convocar a otros hacia la luz. Unos días después, mientras una multitud se congregaba para escuchar a Jesús nuevamente, Zaqueo sintió que el amor del Maestro lo llamaba a ser más que un testigo pasivo. En su corazón, el Espíritu Santo susurró: «Ve y comparte tu testimonio». A medida que Zaqueo se aproximaba al grupo, sus pasos resonaban con una certeza renovada. Cuando las tensiones aumentaron, se alzó y declaró: «Hermanos, soy Zaqueo, un hombre que fue perdido, pero hoy he encontrado vida en Cristo. Su amor me ha rescatado y me ha enseñado la verdad». Su voz vibraba con poder, y algunos comenzaron a escuchar, quedando cautivados. De repente, una figura entre la multitud se le acercó, un fariseo, con ceño fruncido. «¿Pretendes que todos te crean, hombre de pecado?», dijo con desdén. Pero Zaqueo, con cada palabra, se armó de la fe que fluía en su ser. «No pido que creáis en mí, sino en el que me ha salvado. En él hay esperanza no solo para mí, sino para todos ustedes». La reacción de la multitud fue una mezcla de curiosidad y resistencia, pero una chispa de interés se avivó en algunos corazones. Mientras la tensión crecía, una mujer entre ellos, quebrantada por su propia necesidad de perdón, se acercó tímidamente, recordando las palabras de Cristo: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen». Zaqueo vio en sus ojos un reflejo de su propio pasado, el clamor de un alma sedienta que anhelaba liberación. De pronto, un alboroto en la parte posterior de la multitud hizo que todos se volvieran. Jesús se acercaba, la presencia del Maestro encendiendo nuevas expectativas. Zaqueo, sintiendo que el ambiente estaba cargado de promesas, entendió que más que su testimonio personal, la verdadera transformación estaba por caer sobre el conjunto del pueblo. La orden de Jesús reverberó en su corazón: él, junto a otros muchos, podría convertirse en instrumentos del plan soberano de Dios. Mientras los últimos versos de aquel día se sucedieron en murmullos de avivamiento, Zaqueo contempló a la multitud y supo: el amor que transforma está aquí, y su asignación va más allá de mí. La revelación se despliega en su corazón, como un acto divino que promete más. El eco de una verdad sagrada comenzó a resonar: la redención estaba en puertas, pero también la responsabilidad de llevarla a quienes aún estaban perdidos. ¿Qué otra cosa haría Dios? ¿Estaba la comunidad preparada para conocer el verdadero poder de Cristo en sus vidas? Así, en medio de la vibrante multitud, la obra redentora de Dios se elevaba hacia su máxima expresión, aguardando su cumplimiento glorioso. Mientras la multitud estaba embriagada de expectativa, Zaqueo sentía que el aire se electrificaba con la cercanía de Cristo. La tensión en el ambiente era palpable, como si las piedras mismas clamaran en anticipación de las manifestaciones del poder divino. De pronto, los ojos de Jesús se posaron en Zaqueo, como un rayo de luz que penetraba las tinieblas de su alma. «Zaqueo», pronunció Jesús con una voz que era tanto suave como potente, «date prisa, desciende, porque hoy es necesario que posea en tu casa». Un escalofrío recorrió la espalda de Zaqueo, ese llamado divino resonó en lo más profundo de su ser. No solo era un invitado, sino que el Hijo de Dios deseaba compartir el hogar que alguna vez fue centro de su avaricia y egoísmo. La reacción de la multitud fue inmediata. Algunos murmuraban con desdén: «¿Cómo puede este hombre entrar a casa de un pecador?». Pero Zaqueo, sintiendo el calor del amor incondicional ante la expulsión del juicio, dio un salto. Su corazón se llenaba de fe y gratitud. Cada paso hacia su hogar fue un paso hacia la liberación no solo de su pasado, sino del futuro que Dios había diseñado para él. Al entrar en su casa, Zaqueo se sintió insuficiente ante la majestad de Cristo. Con una voz tímida, pero llena de fervor, proclamó: «Señor, he decidido dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, lo restituiré 4 veces más». En ese momento, no era solo un hombre hablando, sino un nuevo ser creado por la gracia, que abrazaba la justicia y la misericordia. La expresión de Jesús se iluminó. «Hoy ha venido la salvación a esta casa», dijo, «ya que también este es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Las palabras reverberaron como un eco divino, proclamando la verdadera naturaleza de su misión. Sin embargo, mientras Jesús hablaba, las sombras de la multitud se murmuraban en desdén. Algunos fariseos se retiraron, sus corazones endurecidos por su propio orgullo. «¿Cómo puede él asociarse con un hombre como Zaqueo?», murmuraban entre sí.
En su ceguera espiritual, no comprendían que la gracia de Dios había venido no solo para los justos, sino también para los desvalidos. Zaqueo, sintiendo este rebollar de emociones, se volvió hacia Jesús, que estaba contemplando a la multitud. ¿Por qué, Maestro, has querido salvarme a mí? ¿Acaso no sabías lo que he hecho?, preguntó, con ojos llenos de asombro. Porque en el reino de Dios, respondió Jesús con un brillo en su mirada, cada alma tiene un valor eterno. Mi amor no conoce límites ni condiciones, y mi luz brilla más intensamente en aquellos que están perdidos. La luz de la revelación comenzó a dispersar la sombra que había estado sobre Zaqueo. Él no solo había recibido perdón, sino también la responsabilidad de ser un faro de esperanza para otros. Con cada segundo, la verdad de su nuevo propósito se abría ante él, y sentía el espíritu confirmado en su ser. Mientras el sol comenzaba a declinar en el horizonte, pintando el cielo de colores cálidos, Zaqueo se quedó contemplando lo que el Maestro había comenzado en su vida. En ese instante, una voz susurró en su corazón: esto apenas es el comienzo, Zaqueo. Hay más que Él quiere hacer en ti y a través de ti. Las palabras resonaron como un reto divino que encendió una llama en su interior. En su corazón, Zaqueo sabía que la historia de la redención que había encontrado iba a trascender más allá de las paredes de su hogar. En el eco de la gracia recibida, él se convertiría en testigo de lo que el Salvador había hecho no solo por él, sino por todos los que aún no habían encontrado su camino, y así, Zaqueo, un hombre que había sido un ladrón, se transformaría en un portador del mensaje de salvación, dispuesto a compartir la obra asombrosa de Dios. Mientras la multitud se dispersaba, llenos de murmullos y asombro, Zaqueo sintió que su vida ya no sería solo suya. Un nuevo ciclo de transformación estaba comenzando, uno que conducía hacia una misión mayor y gloriosa, de la que apenas estaba comenzando a vislumbrar. ¿Qué más despliega el plan soberano de Dios en sus caminos para aquellos perdidos que aún no han escuchado su voz? La obra divina continuaría, y Zaqueo estaba a punto de descubrir su lugar en esa gran historia de redención. Mientras el crepúsculo comenzaba a envolver la ciudad de Jericó, Zaqueo sintió que un nuevo amanecer se estaba gestando en su corazón. Con la presencia de Cristo aún resonando en cada rincón de su hogar, la transformación comenzaba a tomar forma, como un río vivificante que rompía las barreras del desierto. La casa que antes fue un refugio para su avaricia se había convertido en un templo del amor y la gracia. Zaqueo se sentó a la mesa, observando los rostros de aquellos que antes lo vituperaban. Era un tiempo de reflexión, un momento para tomar en cuenta aquello que había escuchado: hoy ha venido la salvación a esta casa. El eco de esas palabras reverberaba en su mente como un canto que aún no había sido completado. El viento soplaba suavemente a través de las ventanas abiertas, y Zaqueo oyó una voz profunda en su interior que decía: hay más que hacer. Sin poder contener su emoción, se levantó y decidió salir a buscar a aquellos que habían sido como él, errantes en sus caminos, perdidos entre su propia avaricia. Así como Jesús había llegado a él, sentía que debía llevar ese amor a otros. Se dirigió a la plaza del pueblo, donde había visto rostros de desesperación y temor, rostros que vagaban como ovejas sin pastor. En su andar, notó a un grupo de hombres hablando animadamente, sus gestos eran de desdén. Eran los fariseos, quienes lo habían despreciado y señalado en el pasado. Sin embargo, ya no sentía miedo ni vergüenza, en cambio, había una llamativa valentía que brotaba de su nuevo ser. Venid a mí, oh pecadores, comenzó Zaqueo, llamando su atención, que aún hay esperanza. Soy Zaqueo, un hombre que ha sido transformado. Vinieron a buscarme en mi pecado, y yo me encontré con el Maestro, con el Hijo de Dios. Su amor me hizo libre, y yo ahora deseo compartir esta libertad con ustedes. Las palabras fueron como fuego que provocaron murmullos en la multitud. Algunos se acercaron, intrigados, mientras otros se retiraron, burlándose de la radical transformación de un ex recaudador de impuestos. Pero Zaqueo no se desanimó, sendas de compasión y amor comenzaban a surgir en su corazón. Si Él puede salvarme a mí, también puede salvarte a ti, continuó, su voz vibrante de pasión. La luz que ha venido a mí puede alcanzar también tu oscuridad. Porque hay uno que busca a los perdidos y sana a los quebrantados de corazón. En su fervor, Zaqueo vio que algunos comienzan a interesarse, sus corazones abriendo paso a la esperanza en sus ojos. Desde lejos, sintió el rostro del Maestro observando, como una protección silenciosa que lo empoderaba a seguir. Y cuando Zaqueo observó sus propias manos, notó que estaban listas, no solo para dar, sino también para sanar. Así fue que, en medio del bullicio de la plaza, comenzó a narrar su historia, el relato de su encuentro con Jesús,
compartiendo cómo el amor divino había derribado los muros de su pasado. Su voz resonaba, y los corazones pesados empezaban a ser tocados por la verdad. Las multitudes se amontonaron, algunos en la risa, otros llorando en el remordimiento. Pero entre la multitud estaban figuras familiares, personas que habían disfrutado de los frutos de la avaricia de Zaqueo, y las miradas de desconfianza aún flotaban sobre él. «Tú no eres quien debes predicar», replicó uno de los hombres que una vez había sido su socio. «Has vivido en el pecado, ¿cuál es tu autoridad para hablarnos de redención?» Zaqueo, sintiendo la presión de los juicios, se centró en la mirada de su Salvador. «Mi autoridad no proviene de mí, sino del que me ha restaurado». «Si crees, verás la gloria de Dios», contestó con firmeza. Su declaración era un eco de Juan 11:40, resonando con la potencia de la esperanza que brotaba en su interior mientras Zaqueo hablaba, una energía divina envolvía el ambiente, y cada palabra parecía ser un hilo tejido por manos celestiales. La multitud comenzó a murmurarse entre sí, un movimiento de convicción sacudía sus corazones. «¿Cuál será el próximo paso que debemos dar?», se escuchó entre el grupo, como si la voz del pueblo implorara la guía de un nuevo camino. Zaqueo sintió que un nuevo llamado estaba en el aire, un fuego encendido por la voz de Dios mismo, la esfera del propósito eterno estaba girando, y el impactante plan de Dios comenzaba a desplegarse. ¿Qué milagros nuevos estaban destinados a ser revelados por el testimonio de un simple recaudador de impuestos? El corazón de Zaqueo latía con fuerza, sabiendo que esto era apenas el principio de lo que Dios tenía preparado, y su vida, así como la de tantos más, se entrelazaba en la obra grandiosa del Creador sobre este mundo. La inquietud de un futuro lleno de promesas danzaba en el aire, y con cada día que pasaba, Zaqueo se preguntaba, ¿y si hay otros como yo, que están a solo un encuentro de cambiarlo todo? La historia de redención había comenzado, y él iba a ser un instrumento en las manos del Maestro. Mientras el sol asomaba en el horizonte, una luz resplandeciente llenó la ciudad de Jericó. Las calles aún dormían, pero Zaqueo, con una nueva determinación en su espíritu, sentía la urgencia de seguir el llamado de Dios. Su corazón rebosaba de un propósito nuevo, uno que no solo beneficiaría a su alma, sino que podría tocar a muchos más. Se preparó para el día, pero antes de salir, oró, buscando dirección y entendimiento. «Señor, ¿cómo puedo ser instrumento de tu paz? ¿Cómo puedo llevar tu esperanza a aquellos que aún no te conocen?» Las palabras de su oración quedaron suspendidas en el aire, como si el cielo mismo aguardara su respuesta. Zaqueo se dirigió a la plaza, donde las primeras luces del día comenzaron a iluminar los rostros de quienes comenzaban su jornada. Vio a hombres y mujeres que, como él, habían estado atrapados en la oscuridad de su desesperación. Al mirarlos, recordó su propia lucha, los días en que su avaricia lo había llevado a la soledad, pero ahora, con la luz de Cristo brillando en su vida, ya no podría permanecer en silencio. Sin embargo, a medida que se acercaba al centro de la plaza, una sombra se cernía sobre su corazón. Los fariseos, que una vez lo habían mirado con desdén, estaban de pie en grupos, sus miradas escrutadoras y despectivas. Zaqueo sintió la tentación de retroceder, pero el poder de Dios lo mantenía firme. «No me avergonzaré del Evangelio», murmuró para sí mismo, recordando la certeza de Romanos 1:16. Con un corazón llenándose de valentía, se acercó al grupo en el centro, donde algunos de sus antiguos compañeros de oficio estaban discutiendo acaloradamente. «Pueblo de Israel», exclamó Zaqueo, «escuchadme. No soy el hombre que eras, y en verdad, jamás lo seré, porque he encontrado al Salvador. Si yo pude ser transformado, cuanto más ustedes que son amados por el Altísimo». El murmullo silenciado por su declaración estalló en la plaza, la incredulidad y la curiosidad combatiendo entre sí. Un fariseo, conocido por su arrogancia, levantó la voz: «¿A qué vino aquel que se dice justo a hablar de redención? ¿Habrá luz en la oscuridad que tú mismo has abrazado?» Zaqueo sintió el latir de su corazón acelerar, pero en lugar de desanimarse, levantó su voz con más firmeza y claridad: «No vengo como hombre que actúe por sus fuerzas, sino como testigo del poder de Dios. Recuerden lo que el profeta Isaías dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, a sanar a los quebrantados de corazón y a proclamar libertad a los cautivos». El eco de la verdad pareció vibrar en el aire, los testimonios de su cambio comenzaron a resonar entre la multitud, y al ver su fervor y sinceridad, algunos empezaron a acercarse, sintiendo la libertad que él proclamaba. La tensión en el grupo se desvaneció un poco, y un murmullo esperanzado se deslizó a través de los corazones dudosos. Pero justo en ese momento, un niño pequeño, que había escuchado desde atrás, se acercó y exclamó: «Yo también quiero ser libre. ¡Ayúdame!».
El clamor puro del niño dejó a todos en silencio. Zaqueo sintió el peso de la responsabilidad en su pecho. Este era el verdadero corazón del Evangelio, la búsqueda de los perdidos, la respuesta a la necesidad del alma. Zaqueo se arrodilló frente al niño, sus ojos llenos de lágrimas. El camino comienza al reconocer a quién debemos pedir ayuda. Jesús es el Salvador. Ven, hablemos a él juntos. La multitud observaba con asombro, el ambiente se cargaba de divinidad, cada hecho era una llamada del cielo, la presión del juicio estaba comenzando a desvanecerse por la obra del Espíritu Santo. Mientras Zaqueo oraba con el niño, la verdad de su misión comenzó a revelarse, no solo había sido salvado, sino que había sido llamado a ser un faro en medio de la oscuridad. Con cada oración pronunciada, Zaqueo se dio cuenta de que había sido elegido para ser parte de un plan mayor, un legado de gracia que cambiaría vidas más allá de su propia comprensión. La inquietud en su interior crecía porque sabía que este era solo él. Principio, mientras la multitud se llenaba de esperanza, Zaqueo reflexionó en voz alta: ¿qué más tiene Dios reservado para nosotros? ¿Cuántos serán sanados y liberados a través de este camino que apenas hemos comenzado? Con la expectativa latente en el aire, se sintió impulsado a dirigir a todos en una oración, una invocación al Dios que le había devuelto no solo su vida, sino también su propósito. Y así, mientras el clamor resonaba en la plaza, Lucas 7:10 reverberó en su mente: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo se dio cuenta de que, aunque su historia estaba apenas comenzando, el impacto de su encuentro con el Maestro iba a reverberar a lo largo de generaciones, sus palabras segadas con el poder de redención que traía consigo. Al final del día, la pregunta seguía flotando en el aire: ¿qué significaría para ellos? ¿Y cuán grande sería el movimiento de Dios en la ciudad de Jericó? La chispa de la transformación se encendía, y Zaqueo sabía que estaba a punto de descubrir más del misterioso plan soberano de Dios. Mientras la oración de Zaqueo subía hacia los cielos, un silencio sagrado se hizo presente en la plaza de Jericó. La gente, atenta, sentía que algo extraordinario estaba por suceder. La expectativa vibraba en el aire como una cuerda de lira tocada por la mano maestra del Creador. Aquello que el corazón de Zaqueo anhelaba se encarnaba en cada latido. La transformación no solo era personal, sino colectiva. Cuando el Hijo del Hombre haga su obra en nosotros, seremos completamente nuevos, sentenció Zaqueo, con su voz resonando en el silencio. A medida que sus palabras se deslizaban entre la multitud, los murmullos de incredulidad se transformaron en murmullos de esperanza. La semilla de fe comenzaba a germinar en cada corazón presente. Pero de repente, un grupo de fariseos, más hostiles que nunca, avanzó con severidad. Sus rostros tenían la expresión de la condenación. «Falsos profetas y mentirosos, no os fiéis de este publicano», gritó uno, con acentuada rabia. «No hay redención para los pecadores». La Torá nos enseña que el que se asocia con impíos es también impío. La atmósfera se volvió tensa de inmediato, desafiando el progreso de la obra de Dios. Zaqueo sintió que una sombra cubría de nuevo su corazón, pero recordando cómo el mismo Jesús había desafiado a los religiosos, sintió una fuerza renovada. Si hoy, un hijo de Abraham se ha extraviado, y ha sido encontrado, ¿quién puede rechazar la obra del Señor?, exclamó, con el fuego de su recién hallada fe. El Señor nos ha llamado a restaurar, no a diseminar condena. De entre las multitudes, un anciano se abrió paso. Sus ojos, llenos de sabiduría y compasión, miraron a Zaqueo. Hijo, a veces, el mayor sacrificio es dar a conocer nuestra debilidad y reconocer nuestra necesidad de salvación. Has demorado tiempo en tu oscuridad, pero ahora la luz brilla en ti. Cuéntanos de tu encuentro con el Salvador. Aquel llamado maestro me encontró subido en un árbol, comenzó Zaqueo, recordando la oportunidad divina. Él no solo veía a un recolector de impuestos, sino a un hombre perdido. Se acercó y me llenó de amor y compasión, me dijo que vendría a mi casa. ¿Quién soy yo para que el Hijo de Dios entre a mi morada? Pero me transformó, y ahora estoy aquí, deseando que ustedes también vean el poder de su gracia. La muchedumbre, que antes rumiaba en incredulidad, comenzó a abrir los corazones, sintiéndose tocados por la sinceridad de su testimonio. Pero los fariseos, cada vez más furiosos, afirmaron con desdén: «Nunca se podrá cambiar a este hombre. Su avaricia ha sido su Dios y su vida está llena de mancha». Entonces, un gran susurro recorrió la plaza, y Zaqueo se dirigió a la turba con firmeza: «Si el Hijo del Hombre me aceptó, me llevó a mi hogar, ¿quién soy yo para rechazar a quien venga a mí en la búsqueda de redención? No hay pecado tan grande que no pueda ser borrado, pues Él es la luz del mundo». Y así,
mientras sus palabras caían sobre la multitud como lluvia de esperanza, una bendición inesperada ocurrió. Una mujer, que había estado sufriendo por años de enfermedad, se acercó clamando, si tan solo pudiera tocar la orla de su manto. En el momento en que Zaqueo extendió su mano y le invitó a unirse a su oración, la fe se desató. Ella se abrió a la sanidad que ya estaba en camino. Zaqueo se sintió desbordado por la fuerza del Espíritu. Él logró ver lo que había presenciado, una nueva comunidad nacía ante sus ojos. Sanidades, salvaciones y restauraciones se precipitaban a su alrededor como un torrente súbito de vida. Mientras el día llegaba a su fin, Zaqueo supo que la obra de Dios apenas comenzaba. Con corazón palpitante, miró hacia el horizonte, donde una luz radiante brillaba incesantemente. ¿Qué más nos depara Dios?, se preguntó en voz alta, dejando a todos con el eco de una expectación que resonaba profundamente. Y así, mientras las sombras de la noche comenzaban a cubrir Jericó, la verdad de que su vida había sido entretejida en un grande y misterioso plan divino aún permanecía. ¿Cuál sería el siguiente paso en la misión que Dios tenía para él y aquellos a su alrededor? La historia de Zaqueo apenas comenzaba, y estaba a punto de dar un giro que cambiaría no solo su vida, sino el destino de su comunidad entera. La plaza de Jericó se llenó de voces entrelazadas en súplica y melancolía. Las sombras del anochecer se hicieron ecos de las historias compartidas, mientras Zaqueo, con su alma renovada, veía la luz resplandecer en los ojos de sus vecinos. El aire estaba impregnado de la fragancia de la esperanza, y las súplicas, por mucho tiempo reprimidas, ascendían como incienso. No obstante, una tensión palpable se cernía en la atmósfera, como un oscuro manto dispuesto a cubrir la luz naciente. Los fariseos, acorralados por la impotencia de su rencor, dejaron escapar ráfagas de palabras envenenadas, aferrándose a su interpretación de la ley. ¿Acaso no se ha dicho que el impío caerá y el justo se levantará?, exclamaron, impulsando su condena con fervor. Pero el Hijo del Hombre no ha venido a salvar a los justos, repuso Zaqueo, sintiendo el peso de la verdad en cada sílaba. Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 7 y 10. Este acto de fe provocó un susurro de asombro entre la multitud. Las verdades del cielo empezaban a desatarse. La mujer enferma se acercó a Zaqueo, aún temblando por la promesa de sanidad. Mi fe me ha traído aquí, susurró, como si cada palabra fuera un hechizo que rompiera las cadenas de años de sufrimiento. Si tan solo pudiera tocar su manto, seré sanada. Era un acto de confianza radical, nutrido por la convicción de que el poder de Jesús no tenía límites. El corazón de Zaqueo ardía al ver la fe brotar, y una onda de luz pareció extenderse en su ser. Ven, hermana, dijo, extendiendo su mano, junto en oración, tocaremos la luz de su manto. A lo lejos, Jesús, que había estado observando desde la distancia, se acercó. Su presencia era como un torrente de vida, arrasando con la desesperanza. La multitud se apartó, y el aire se cargó de expectativa al ver su figura familiar. La mujer no titubeó. Con determinación, se acercó y tocó la orla de su manto. En el instante que su mano tocó la tela, la energía divina corrió a través de ella. Gritos de júbilo resonaron en la plaza y lágrimas de gozo brotaron de numerosos ojos. «¡Soy sanada!». «Soy sana», gritó la mujer, su fe convertida en realidad. Zaqueo miró a su alrededor, inspirado por el poderoso acto del Maestro. Era un momento de revelación que superaba la contienda entre la gracia y la ley. Así como el pueblo de Israel cruzó el Jordán hacia la tierra prometida, reflexionó en voz alta, nosotros estamos cruzando hacia una nueva vida, asistidos por la gracia divina. Los fariseos, viendo la conmoción y la transformación, fueron consumidos por la indignación. Este embrollo no puede continuar, murmuraron unos a otros. Destruyamos esta unión de pecadores. Mientras sus corazones estaban llenos de odio, Zaqueo, en cambio, extendió su mano a los que habían perdido el camino, ofreciéndoles el abrazo de la aceptación. Si la salvación ha llegado a mi casa, afirmó, también es para ustedes, pues el amor de Jesús es inclusivo y redentor. La multitud comenzó a sentir la conexión, la magia del amor divino empezó a trabajar, asomándose entre las grietas de la sociedad. Sin embargo, en los rincones oscuros de Jericó, un viento insidioso soplaba, amenazando con traer vientos de persecución. No dejaré que la luz de este hombre provoque la caída de mi casa, pensó un fariseo influyente, mientras su corazón se llenaba de rencor, planeando sus próximas jugadas. A medida que la noche avanzaba, Zaqueo, todavía temblando de emoción, sintió que un llamado resplandecía en su interior. Mientras contemplaba las estrellas, un susurro le llegó al alma, tú serás mi ungido en esta tierra.
El eco de la voz de Dios resonó en su corazón, y las verdades que había conocido desde su infancia comenzaron a entrelazarse con su destino. La mayor obra que Dios había comenzado en él solo era el preludio. ¿Qué propósito divino se desplegaría a través de su transformación? Y así, con cada resplandor de luz sobre Jericó, Zaqueo comprendió que la historia de su vida estaba tejiendo un plan más grande de lo que jamás había imaginado, y su viaje, recién comenzado, revelaría secretos de redención que desatarían cambios eternos. Mientras el albor del nuevo día comenzaba a dibujar colores en el cielo, la ciudad de Jericó despertaba con un susurro colectivo de expectación. La transformación de Zaqueo resonaba en las calles como un eco de redención. La plaza, una vez atestada de murmullos de desaprobación, era ahora un lugar de alegría desbordante y reverente asombro. Sin embargo, el aire aún estaba cargado de la amenaza que emanaba de algunos corazones endurecidos. Zaqueo se levantó temprano, sintiendo el peso de la misión que ahora lo acompañaba. Con una mirada decidida hacia la multitud que ya comenzaba a reunirse, su corazón latía con el fuego de una nueva vida. No solo he sido rescatado, dijo Zaqueo en voz alta, dirigiéndose a los que se acercaban, sino que he sido llamado a ser portador de este mensaje de salvación. La afluencia de personas creció. Algunos allí habían sido testigos de su transformación, mientras que otros eran meros curiosos, pero todos traían corazones ávidos de verdad y deseo de sanidad. Entre ellos, una voz conocida desde la distancia surgió: Zaqueo. ¿Puede el hijo de un recaudador de impuestos ser realmente un líder? No olvides quién eres. Era un fariseo, con su rostro enrojecido de ira y desprecio. El eco de sus palabras cortó el aire, pero en lugar de amedrentarse, Zaqueo se encontró más fuerte. He encontrado una nueva identidad, afirmó, su voz resonando con la autoridad de una fe renovada. No soy solo Zaqueo, el recaudador de impuestos, sino Zaqueo, un hijo de Abraham, redimido por el Maestro. La multitud contempló este acto de valentía, y la transformación de su corazón reverberó en ellos. Era un momento crucial, todos anhelaban sentir la resonancia de esa transformación personal en sus propias vidas. Pero el fariseo, consumido por la furia, se adentró más en la multitud, con la intención de sembrar confusión y cizaña. Mientras tanto, Jesús caminaba por el camino hacia Jericó. A medida que se acercaba a la ciudad, la noticia de la nueva vida de Zaqueo y los milagros que lo rodeaban comenzaron a correr como un fuego salvaje. Muchos se preguntaban cómo sería encontrar al Hijo de Dios, buscando sus propios milagros. Esto generó tanto esperanza como una creciente ira en aquellos que despreciaban todo lo que estaba sucediendo. ¿Por qué rechazan al justo y enaltecen al corrupto?, murmuraron los fariseos entre ellos, intentando desviar la atención del pueblo de Zaqueo a su eterno dilema de la ley versus la gracia. Pero Zaqueo, sintiendo que la luz de Cristo iluminaba su vida, se resistía a rendirse ante la oscuridad que querían introducir en su corazón. En ese entorno de conflicto, una mujer de boca seca, que había escuchado de la transformación de Zaqueo, alzó su voz: si Zaqueo ha sido redimido, ¿qué hay de mí? Yo también anhelo esa redención. Su llanto sincero atrajo la mirada de la multitud, y una ola de compasión brotó entre ellos. Zaqueo, tocado por la súplica de la mujer, se acercó. Ven. La gracia de Jesús está aquí para ti también, exclamó, invitando a todos a eludir las barreras humanas que la ley había levantado. Las personas comenzaron a acercarse, como si un río de fe fluyera en sus corazones. Entonces, Jesús, que había escuchado la clamorosa invitación de Zaqueo, se detuvo en el umbral de la plaza. Con voz clara y poderosa, cruzó la multitud: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham. Estas palabras fueron como un rayo divino, dejando a todos los presentes asombrados. La atmósfera cambió, nuevamente impregnada de una mezcla de incredulidad y asombro, con ecos de los antiguos profetas resonando en la mente del pueblo. Entonces Zaqueo, con la luz de la mañana reflejada en su rostro, comprendió que lo que estaba sucediendo no era solamente un cambio personal sino el cumplimiento de la promesa de redención que había sido anunciada por generaciones. ¿No veis que de la misma manera un nuevo pacto se establece con nosotros?, proclamó, mientras su voz se elevaba con fervor. Hoy se revela el amor de Dios en nuestras vidas, y ningún fariseo podrá silenciarlo. El viento soplaba suave, alineando el cielo y la tierra, y la historia de Zaqueo apenas comenzaba a desenlazarse. Con cada palabra, él se sentía más fuerte, consagrado a ser una antorcha de esperanza. Mientras la multitud se dispersaba, con fe renovada y vidas tocadas, la sombra de la tempestad se cernía sobre Jericó. Los fariseos aún tramaban en las sombras, y la historia de Zaqueo,
aún no revelada completamente, transportaba consigo el eco del plan soberano de Dios. Nadie puede detener este movimiento divino, sintió Zaqueo en su espíritu, mientras una brisa fresca le traía una revelación: el reino de los cielos está cerca, y mi vida es solo el inicio de un despertar que meterá al pueblo en un nuevo rumbo, camino a la promesa de redención. A medida que la luz iluminaba el horizonte de Jericó, la calma que precede a la tormenta se sentía en el aire. Zaqueo, transformado por el amor de Cristo, se movía entre la multitud como un faro de esperanza. La gente se congregaba a su alrededor, buscando respuestas, deseando tocar el testimonio de un hombre que había sido tocado por el Salvador. Su corazón rebosaba de alegría, pero también de una creciente inquietud. ¿Cómo compartirán esto en sus corazones?, se preguntaba. Zaqueo sabía que su misión era más que simple testimonio, era la revelación de un amor que podía cambiar toda la ciudad. En medio de su reflexión, la multitud creció, y los murmullos de la fe comenzaron a tomar forma, como una ola de energía que avanzaba hacia la costa. Un anciano que había presenciado la transformación de Zaqueo, acercándose cautelosamente, le dijo: «He visto muchas cosas en mis días, pero nunca a un publicano transformarse en un mensajero de salvación». La mirada de Zaqueo se encontró con la de él, y en ese momento, algo profundo resonó entre ellos. La historia de Zaqueo era la historia del pueblo, la búsqueda de redención, el deseo de sanidad, el anhelo de pertenencia. «Déjame compartirte lo que me reveló Jesús», comenzó Zaqueo, su voz temblorosa pero comprometida. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido, y eso incluye a cada uno de nosotros. Las palabras flotaron en el aire, y con cada sílaba, el ambiente se tornó más vibrante. Era como si la luz del día mismo respondiera a la eterna verdad de la gracia, pero, al mismo tiempo, la adversidad acechaba. En los márgenes de la plaza, los fariseos murmullaban entre ellos, sus corazones endurecidos como el mismo sol que comenzaba a elevarse en el cielo. «Este hombre no es más que un hombre de pecado, su transformación es solo un engaño», decían con desdén. Pero la multitud empezó a agitarse, y un hombre del grupo, impetuoso, gritó: «¡Dámelo todo!». Salvación. La fe se extendía como el fuego entre el heno, un llamado que resonaba en el alma colectiva de los presentes. Zaqueo, sintiendo la intensificación del fervor, levantó sus manos en señal de unidad. «No hay más que temer», exclamó, «porque el amor de Cristo no se cuestiona, se recibe. Hoy es el día en que reconoceremos la verdad de que somos amados por el Señor». A medida que su voz se alzaba, las sombras de la egolatría y la condenación del fariseo fueron disipándose ante un deseo de renovación. La multitud, en un grito de esperanza, comenzó a abrazar lo que Zaqueo compartía, cada corazón latiendo al unísono y cada alma resonando con razón en sus vívidas historias de anhelo y desespero. Sin embargo, un cernido destello de ira salió de los fariseos. «Silencio, oh pueblo ignorante», gritó uno de ellos. «No dejéis que este hombre os embauque con cuentos de redención. No hay milagro aquí, solo decepción». Zaqueo sintió que la desesperación se filtraba por las separaciones de fe, pero su corazón, fortalecido por el amor de Cristo, seguía siendo un manantial de valentía. «La redención no se mide por nuestras percepciones. Es un regalo, y yo soy testigo de ello». Fue un aplauso verdadero el que resonó a su alrededor y aglutinó las miradas, creando una barrera de fe entre ellos y sus críticos. Aquel momento quedó suspendido en el tiempo como una revelación, y en la cúspide de la conmoción, Jesús apareció en el horizonte, su presencia llenando el aire de anticipación. La multitud, al verlo, sintió el impacto de una vida transformadora que venía hacia ellos, una ola de amor y esperanza surgiendo en la distancia. «He venido a establecer un reino de justicia y redención», dijo Jesús al llegar. Las palabras del Maestro resonaron como un eco en el corazón de Zaqueo, quien supo que lo que empezaba a desplegarse era más que solo su historia, era parte de un plan divino mayor que revelaría la verdadera naturaleza de la compasión y la aceptación. Con cada momento que pasaba, el ambiente vibraba, henchiendo el aire con poder, amor y esperanza. La pasión revivía en la multitud mientras la fe se convertía en un catalizador de cambio. Pero, en el fondo de su ser, Zaqueo sabía que este era solamente el comienzo. «¿Qué más hará el Señor hoy?», anhelaba en su corazón. La expectación palpablemente resonaba. La luz de un nuevo despertar comenzaba a brillar en las penumbras del camino. La narración de Zaqueo tenía que seguir, y en las profundidades de su ser, una verdad se hacía evidente: cada encuentro con la luz de Cristo desencadenaría un nuevo capítulo en el vasto y enigmático plan soberano de Dios. ¿Cuál sería el próximo paso?
La respuesta aguardaba en el aire, impregnada de un misterio divino que prometía más de lo que su corazón podía contener.